sino ha sido una relación en círculo. Se ha creado una imagen a partir de presentarlo ante los demás compañeros, presentarlo en otro contexto, es una experiencia muy diferente. Bueno, yo para mí, primero voy a iniciar con qué es para mí eso de la imagen. Me voy a una frase que se dice mucho en ocasiones, que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo podría decir ahora que una imagen construida vale más que miles de imágenes hechas. Bueno, la imagen que se está presentando es una imagen final, por así decirlo, de un proceso anterior, que no es la terminación de nada, sino es un momento de un proceso que no termina y que difícilmente terminará. La imagen, entonces, yo podría decir que es algo que es potenciador y a la vez facilitador. ¿Por qué potenciador? Porque a partir de la imagen es, o por lo menos para mí, dentro de este proceso ha sido más fácil para escribir, para expresarme. Pese a que soy maestro, hablando de educador físico, es difícil para mí expresarme. Pero una imagen puede ser un facilitador de ese proceso. Bueno, ya explicando un poquito la imagen, yo siempre he pensado la vida como una dualidad, siempre bien, mal, negro, blanco, derecha, izquierda. Lo que trato de representar en esa imagen es que la realidad es más compleja que eso, que la realidad, siguiendo la metáfora de la balanza, es una balanza con muchísimos lados, que no solo tiene uno, y que tratar de explicar la vida en una dualidad es un poco cerrado y que se puede quedar en un análisis muy corto. También que para mí el equilibrio era fundamental para estar en la vida, de que para todo bien hay un mal y para todo mal hay un bien, y que vivir en equilibrio significa la paz, hablando tal vez también acercarnos al término de violencia y paz, que son los dos lados de una balanza que creamos sin pensarlo, pero que puede ver más allá, y también repensando qué sería esa imagen, qué es lo que está en medio, qué es lo que está a un lado y qué es lo que mueve a esa balanza. Son ideas que se van creando a partir de una imagen que se configura, y una imagen como la que se crea en un momento en el que estamos nosotros no genera respuestas, genera más preguntas, porque ahora, después de haber terminado la imagen, me pregunto, ¿y qué es el centro de una balanza, metafóricamente hablando? ¿Qué es lo que la mueve? ¿Qué hay más allá? ¿Y qué más lados se pueden crear, o si los lados siempre están dados? Y bueno, ¿dónde quedamos nosotros en esa imagen? Insisto, aunque no estoy, sí estoy en la imagen. O bueno, si es que tienen vista de águila, está bajito, ahí chiquitín, y sí estoy presente físicamente hablando, pero de otra forma lo estoy. Lo importante de una imagen es cómo mirarla, porque al exponerla afuera como cualquier cuadro o una pintura, pues simplemente se ve la imagen, un joven que hizo unos dibujitos y los puso ahí, le gustó y dijo, bueno, es la tarea que va a presentar, y ahí está. Pero al momento de cuestionar la imagen es cuando se empieza a ver diferente. Por ejemplo, al que haya tenido la oportunidad de ver mi imagen o alguna de las que se están presentando en este momento, tal vez no tengan la misma idea ahora que está escuchando ese diálogo con las personas que lo hicieron. Y insisto, esa imagen aún no termina. Esto es solamente, vale la redundancia, una fotografía de un momento que se sigue en movimiento. Y terminaré diciendo en que pensemos siempre, al ver algo como una imagen, ver una imagen que genera movimiento. Irónicamente pareciera lo contrario, porque la imagen es captar un momento de un movimiento, pero lo que nosotros pretendemos es que a partir de la imagen se generen nuevos movimientos, y que ustedes, como personas, como sujetos que somos, nos demos cuenta que también tenemos todo este tipo de procedimientos dentro, solamente que no nos hemos descubierto. Todos somos capaces de lograr
un reconocimiento de este tipo. Y que en mi caso, y en el caso de creo que todos nuestros compañeros, esto ya está en nosotros y ya no lo podemos quitar. ¿Cómo decirlo? Yo en mi caso ya no puedo ver la vida sin verla como un equilibrio entre muchas cosas. Veo mi trabajo, veo a los niños con los que trabajo, veo a los docentes con los que trabajo y veo la marca. No significa que veo a todos en forma de balanza y veo un lado y el otro, sino que veo un equilibrio entre muchas cosas y que para generar algo nuevo tiene que desequilibrarse para poder moverse. Y igual con nuestro grupo, no, aunque hablamos de los círculos de reflexión, pareciera más que son espirales de reflexión, porque es algo que se va haciendo cada vez más. Bueno, yo terminaría con eso. Es mi primera vez hablando frente a muchas personas, entiendan mi sentimiento. Y pues terminaría con eso, muy agradecido de verdad por la oportunidad con el profe Williams, que ha sido algo muy impactante para mí, porque si yo en un momento anterior hubiera presentado una imagen frente a todos, hubiera sido una caja fuerte, cerrada y nada más. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, maestro, gracias. Bueno, primero saludarlos en nombre de un equipo, como dice Estela, de compañeros de aventura. Es un honor para mí representar a todos esos valientes aventureros que hace algunos 2 años, otros 6 meses, iniciaron esta aventura desde la maestría en estudios latinoamericanos de ocio. Específicamente vengo de Colombia, de Villavicencio, para asistir a la maestría. Me desplazo desde ¿cómo le llaman ustedes aquí? Un estado, podría ser, a 4 horas de la capital, que es donde nos encontramos con mis compañeros del Grupo de Colombia. Y pues es para mí un honor representarlos y como mostrarles un momento distinto de este proceso ya después de 2 años de haber empezado. Mi imagen empieza en el sí y el no, de pronto en la dualidad que habla mi compañero, que es buscar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y colocar la foto, la imagen de mi hijo. Pues, ¿quién diría? ¿Por qué no te gusta esa imagen? No tiene nada feo. Pero lo que no está en la imagen es de pronto lo que traigo, ¿no? Y esa historia de no aceptar la maternidad, de no verla desde lo positivo, sino desde el no, desde el miedo. Entonces llega la imagen pues mía en ese no, porque creo que se marcó en ese momento que empecé la maestría. El no tan profundo fue la primera marca que me emerge, es porque creo que las personas que trabajamos en el campo de la recreación a veces estamos sujetas a no ser escuchadas, no ser reconocidas, no ser un campo al que se le dé como la importancia. Entonces creo que estaba como desde ese no, y pues lo materialicé también en mi historia como mujer y como madre. Ahí inicia como ese proceso de desmenuzar ese no, de buscarle si realmente es la marca fundante o hay algo más detrás, como decían mis compañeros, ir en esa espiral, ir caminando con cada pregunta que nos resuena en el corazón, en el alma, el hacer de la metodología algo como un estilo de vida, algo que cada dispositivo empieza a entrar a la cotidianidad, y no es solo estar en los círculos de reflexión, no es solamente encontrarnos con los compañeros, no es solamente entrar a ver la lectura en clave, y ese proceso de dudar empieza a
a trascender en todos los espacios de la vida, dudar mis prácticas recreativas, dudar de esa teoría que estoy leyendo y que me constituyó, dudar de esa historia que me constituye y que generó ese no en mí, dudar de por qué llegué al campo de la recreación y por qué lo miro desde el no, como para que esa duda traiga lo posible, ¿no? Que hablamos también y empiece a emerger otra cosa. Defino el no, pero el no me lleva a darme cuenta que mi marca estructurante es el miedo que genera el no, que genera la inseguridad, que genera la violencia. Entonces me quedo un rato en el no, en el estar escondida, en el huir, en el minimizarme, que tanto es que me minimicen como persona que trabajo en el campo de la recreación, o soy yo quien genero, quien no hago lo suficiente para que el campo se articule a campos como la educación y pueda como potenciarse, ¿no? Entonces me cuestiono mucho esas cosas y empiezo a emerger lo posible. Empezar a ver que el no también me ha protegido y que el no ha hecho parte de mi vida y me ha hecho tomar decisiones que pues también son positivas, ¿no? Entonces no verlo como decía mi compañero, en blanco y en negro, sino cómo yo utilizo esa fuerza que está en mí y emerge el sí, ya un poco más desnuda de todas esas cosas que me decía de pronto y me cuestionaba de si realmente son mías o son heredadas de mi familia, son heredadas de la sociedad en la que viví, que tanto esa sociedad ha influido en que ese miedo esté ahí y en que yo lo haya expresado con violencia y con negativismo en mi rol como madre y con ese pesimismo frente al campo que amo y en el que creo que es el campo de la recreación y el ocio. Y ese desnudarme de esas cosas me trae la paz de la que de pronto esa pregunta de Estela es muy importante. Vemos la paz como eso, la paz que pueda surgir desde Cuba, la paz que pueda traer el reencontrarse uno con un hijo, el encontrar un desaparecido, el poder perdonar a un victimario, pero hay otra paz pequeña, otra paz del hogar, la paz que trae ese proceso de reconocimiento y la paz que trae poder como enfrentarse a sus preguntas. Eso me lleva a la acción. Cuando ves algo posible, inmediatamente quieres hacerlo y parte de la metodología que comparto con mis compañeros, primero la veía en círculo y la siento y la vivo que ha sido una espiral hacia la acción, hacia reconocerme como sujeto que fui afectada por una historia de un país y de un continente, a generar, bueno, ¿qué hago con esto que encontré? ¿Qué hago con estas fuerzas que viven en mí, que son el no, el sí, el miedo, la fuerza también de enfrentar eso? Y genero el sumergirme en eso posible, sumergirme en mí, reconocer esas potencialidades que puedo, que el campo del ocio y la recreación puede aportar a la paz de este país, y eso genera acciones concretas que redundan en el proyecto de investigación, abordado desde cómo las personas que se ven en este modelo en el que vivimos capitalista, en un momento toman una decisión, hacen un salto, la siguiente, hacia construir, hacia, como decía la compañera ya, vincularse con la tierra nuevamente, retornar al hogar que veo como retornar a mí misma, retornar a un territorio, a un vínculo con el planeta y el vínculo con los otros, con la totalidad, ¿no?
con un nosotros, como mis compañeros lo recalcan, y creo que es algo que la maestría nos ha dado, que es al reconocernos nosotros mismos empieza a surgir el nosotros, como que el individualismo se va diluyendo y nos pensamos en colectivo, nos pensamos en nosotros, y ese pensarnos nos lleva a la acción, el sentir pensar desde un proceso tan consciente. Y creo que es una donación muy importante para IPECAL el proceso con la imagen como potencia y acelera el reconocimiento del sujeto, pues nos lleva a la acción, y pues por eso estamos pensándonos una emisora que ya lleva dos emisiones, y pensándonos escribir, pensándonos también desde la maestría, pensándonos y sintiendo ese profundo compromiso de generar esos espacios, tiempos de ocio que permitan a esos sujetos que han vivido en esos contextos de violencia que sea como naturalizado. Creo que estos 2 días las reflexiones que vemos que hay violencia en toda Latinoamérica y de muchas maneras, como lo decía el maestro William, está la violencia en la escuela, el bullying, el no dedicarle tiempo a nuestros hijos, el no escuchar ya es violencia, el no dedicarnos esos espacios, tiempos para hacer estos procesos y dejarnos golpear por la rutina y por todo lo que trae este mundo moderno. Pues creo que hemos naturalizado eso, y desde allí queremos mediar, queremos incitar y provocar la expresión y el reconocimiento y el diálogo y la reflexión y la movilización, sobre todo eso, la movilización de esas situaciones y de esas emociones que nos guardamos, y que, como ustedes vieron en ese proceso de la imagen, todo sujeto que se enfrenta a ese proceso moviliza esas emociones en esos y le da un nuevo valor, resignifica esos tiempos de, pero que me siento yo a mirar mi álbum de fotos de otra manera, que me siento a recortar, a pegar, a editar las imágenes. Es un tiempo para nosotros y nos dio la oportunidad de resignificarlo. Entonces creo que en eso nos estamos pensando y sintiendo desde la maestría. Ese será nuestro aporte desde el ocio a poder ser un espacio para que la paz emerja. Muchas gracias. En el orden que hemos escuchado, Betty nos habla de la imagen dada de sí, Alex que da cuenta del darse cuenta de la imagen que tiene, Eliezer que comienza a construir su propia imagen, y Diana que comienza a operar desde una nueva imagen o una imagen renovada. Es básicamente el proceso que hemos escuchado. No quisiera cerrar sin que conocieran y les presentarles quiénes cuidan este proceso en México. Me gustaría que levantaran la mano Ricardo Peralta y Claudia Arriaga. ¿Y quién dirige este proyecto? Lo dirige Esperanza Osorio, la directora de la maestría. En este caso sería a quien rindo cuentas, pero Esperanza también es una gran amiga y es una compañera del doctorado a quien quiero mucho. Gracias. Y terminaría con Estela, porque quiero hacer la parte. Hemos empezado a tener un diálogo hace unos años del Grupo de Colombia, de la maestría de ocio, y a ella se le ocurrió la idea de que IPECAL apoyara este proyecto, y hemos creado un diálogo que creo que ha sido muy efectivo, se ha sido real y lo siento muy concreto. Gracias, Estela, muy amable. Cerramos el proceso para dar
dar cuenta de algunas preguntas. Podemos de pronto recoger algunas para no demorarnos mucho y hacemos una sola devolución, si les parece. Sí, la compañera. A mí me parece muy sugerente este ejercicio y me pone en un tránsito muy especial porque he estado pensando el cuerpo como significante de la vida y de la muerte, y en este recuento de la relación erótica, del vínculo con lo lúdico, de podernos pensar y resignificar a través de la imagen, me sugiere muchas posibilidades para asumir también esa hermenéutica de la muerte, que si bien está acompañada en el primer momento en la experiencia con la muerte de mi madre, en este segundo momento lo estoy trabajando desde la violencia, cómo esos cuerpos violentados, esos cuerpos flagelados, dan cuenta de cómo nos habita la historia, de cómo nos hacemos un texto en devenir de los acontecimientos y las experiencias que están en nuestro entorno, pero que las hacemos cercanas, se convierten en nuestra vecindad y por ende en nuestra propia sensibilidad y sensitividad. Entonces yo quiero agradecerles a ti, William, a los compañeros, porque es que estos relatos se convierten también en el testimonio de la voz del maestro que se pone también en fragmentación, en quiebre y en la recuperación de una imagen. Mi imagen pues está en quiebre porque está justamente acompañada del espejo quebrado, de cómo a través de esa imagen que se refleja hay una cantidad de trozos, de fragmentos, que uno con ciertas vinculaciones o desde ciertas miradas también dialécticas podría pensar en cómo somos ese Frankenstein, esos retazos de vidas y de muertes que nos acompañan y que se convierten en un relato posibilitador de nuevas indagaciones. Entonces gracias, porque aquí también me pienso. Gracias, me pienso desde lo erótico, aunque esté transitando en lo tanático. Muchas gracias. Sí, sí. Se me cayó mi color. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, muy bella esta experiencia. Yo quisiera conocer, que nos contaran un poquito más de qué sucede cuando un proceso como de reconocimiento, de autoconocimiento tan íntimo se socializa a otros, y yo veo como dos espacios de socialización. Uno es los compañeros mismos de la maestría, pero según las fotografías pareciera que hay unos espacios de socialización más amplios. ¿Y los hay, cierto? Bueno, sí los hay. No, sí, fui observadora, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con ustedes, primero que todo? Porque claro, cuando uno está en su propio círculo y habla se expone, le suceden cosas. Creo que todos los que hemos estado en Infecal sabemos de lo que sucede cuando estamos en círculo y nos exponemos. Pero cuando a través del arte, de algo que ya es más, que logra materializarse en esos símbolos, en esos performances, si se quiere, ¿qué pasa cuando entonces son otros que tal vez sean externos al círculo y entonces, qué pasa con ustedes y con ellos? Me gustaría escucharlo de ustedes. Muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias. Hacemos una última y contestamos las tres y nosotros. El cuerpo tiene hambre. Bueno, voy a contestar. Estela. Sí, Estela. Bueno, ya me parece maravillosa la recreación metodológica del uso de la imagen, la ampliación de la conciencia. Bueno, muchas cosas podrían decirse de lo que ha sido el proceso. Sin embargo, quería destacar una cuestión, y no sé si la trabajaron también en el mismo sentido, y algo
recuerdo que conversamos con William, pero no sé si lo trabajaron, que tiene que ver con el orden de lo simbólico, porque hay ahí un proceso mucho más visible que digamos que es un otro lenguaje de hacer didactobiografía. En este otro lenguaje ocurren otras cosas. ¿Cómo, si se abordó, si no tiene que haberse abordado, más bien lo que activó es pensar la dimensión del orden de lo simbólico y cómo se trabajó, pero en ningún modo. Okay. Sí, vos me entendés. Yo te entiendo. Gracias. Muchas gracias. Y felicitaciones. No, muchas gracias. Es una muestra de que se puede hacer sueños realidades, todo lo que aquí nos dona. Muchas gracias. Bueno, sobre la primera inquietud, digamos, este diálogo sobre el cuerpo solo es posible si, digamos, si haces lo que acabas de hacer, de decir cuáles son mis cuerpos. Hay un cuerpo de la muerte que está presente en mí, hay un cuerpo que no es tan atofórico, que tiene que ver con la vida, y ahí empiezas a plantear una primera tensión del cuerpo y una primera complejidad del cuerpo. Es decir, hablar sobre el cuerpo solo es posible desde la experiencia del propio cuerpo, para poderse situar, porque si no nos volvemos un cuerpo teórico, un cuerpo como el cuerpo de los niños y las niñas, el cuerpo del profesor, no, aquí estamos situados desde mi propia experiencia del cuerpo, pero eso implica una revisión, una introyección y hacerse la pregunta que parece obvia, y es ¿cuál es mi cuerpo? ¿De qué está constituido mi cuerpo? ¿Qué historias construyeron ese cuerpo? Entonces, desde ahí comienza el diálogo muy potente, y agradezco tu pregunta porque nos aclara. Incluso dijiste una palabra que yo comenzaría el diálogo por ahí, porque hablaste de un cuerpo Frankenstein. Es una metáfora súper potente para comenzar un diálogo. Sobre la idea de lo público, lo íntimo, en la mañana me estaba rondando una expresión, y era ¿cómo digo yo que esto es un círculo de reflexión? ¿Cómo les digo yo que esto no es diferente a lo que hacemos en la didactobiografía, sino que es lo mismo, solo cambiamos el dispositivo? Solo que no es un dispositivo externo a mí, sino que yo soy el mismo dispositivo, empezando por hablar por nosotros mismos. Entonces, me gusta pensar círculo de reflexión separando la palabrita reflexiones, como la imagen se refleja y se refleja sobre mí. Escucho hablar sobre tu cuerpo, descubro tu cuerpo, pero lo que descubro es algo en mí en relación a mi mirada del cuerpo y a las formas en que abordo el cuerpo. Y entonces empiezan a aparecer los mitos, las creencias del cuerpo, mis obstáculos, mis limitaciones, pero es un círculo de reflexión corporal, digámoslo, en esa medida. Y en esa medida es íntimo y significa mucha confianza, absoluta confianza para hablar del cuerpo, para poder construir un cuerpo que esté preparado para salir a lo público. Porque el ejercicio no es como salga a lo público y yo lo miro a ver cómo le va. No, hay una construcción del cuerpo juiciosa, diseñada, porque es un ejercicio de aprender a construirse como dispositivo de pensamiento para otros. Y digamos, yo vengo del mundo del arte, que implica un oficio de construcción del cuerpo. Yo esculpo un cuerpo, yo construyo un cuerpo. Hay una idea de construir. Entonces, cuando sale a lo público, hay una intencionalidad, hay un control, pero eso no quiere decir que no haya una emocionalidad. Es decir, el evento conmueve, porque el cuerpo, cuando aparece auténtico, conmueve, inevitablemente conmueve. Entonces, es prepararse para recuperar la conmoción del cuerpo estando con otros, que en mi historia personal tiene que ver con durar muchos años sin abrazar a nadie, porque los profesores no abrazamos, tenemos prohibido abrazar. Una universidad no puede llegar a abrazar a mis estudiantes, pero después me pregunté por qué no.
¿por qué no puedo tocar? Hablamos largamente con Estela sobre el tema del tocar. El cuerpo que había construido como profesor era un cuerpo que no tenía sensibilidad. Y entonces yo me inventaba el cuerpo de los niños, el cuerpo del otro, el cuerpo de mi compañero, porque no tenía experiencia táctil del otro, porque aparecen esas pautas morales, etcétera, etcétera, en el que estamos atrapados. Entonces, ¿cómo empezar a desencadenar un cuerpo que entre en contacto con lo otro? Y en ese contacto con lo otro se teje comunidad, que es lo que he aprendido, por ejemplo, de Oaxaca. Es maravilloso cómo se teje comunidad y los cuerpos van en celebración, que son esas prácticas del ocio comunitaria, donde los cuerpos se acompañan, los cuerpos se alzan, los cuerpos bailan, los cuerpos celebran. En la celebración es el lugar más auténtico del cuerpo. Entonces, ponerle como desafío a que mi cuerpo salga públicamente es de las cosas más complejas. Y esta es la primera vez, digamos, ya lo hicimos en Colombia, hicimos ese ejercicio de mostrar una exposición de imágenes en Colombia, y esta vez la hacemos en México, que es lo que ustedes están viendo en el corredor. Si ustedes miran en el corredor, van a encontrar 28 estudiantes que exponen sus historias, sus marcas, a través de un dispositivo que es el cuerpo. Y hubiera podido escoger a cualquiera de ellos, solo están ellos 4 por razones de un ordenamiento metodológico, pero hubiera podido hacer el conversatorio con cualquiera de ellos, porque todos están en algún estado epistémico en relación a su cuerpo, y en algún estado metodológico. Entonces, el ejercicio no es solo hablar del cuerpo, sino construir un pensamiento metodológico y tomar una conciencia epistémica de quién está en ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, el ejercicio no es, hablemos del cuerpo, no, simplemente proponer en IPECAL una propuesta no parametral, aquí a la autora del libro, y decir, apostémosle a lo no parametral, porque si dijeron que se podía, pues lo vamos a hacer. Y Estela plantea una cosa que tiene que ver con mi tesis doctoral, y es el tema del cuerpo simbólico, que es un tema muy complejo, que no sé si notaron en Eliezer un pequeño detalle. Él dijo, mi cuerpo ya no es el centro de la imagen. Eso es repotente, porque resulta que el cuerpo ya no es, ahora él está viendo su cuerpo. Suena paradójico lo que estoy diciendo, pero solo hasta cuando él empieza a construir una estructura simbólica de su cuerpo, empieza a tener cuerpo. Antes de pasar por esa estructura no la tiene, porque el cuerpo está atrapado en sus marcas de manera fragmentada. O sea, el profesor, el ama de casa, el taxista, todos con su cuerpo parametrizado, el militar, el guerrillero, la víctima acoge un cuerpo de víctima, el victimario acoge un cuerpo de victimario. Pero ¿cómo liberamos socialmente? ¿Cómo pensamos una sociedad con sujetos libres, con cuerpos atrapados? Entonces no tendrías. Entonces la estructura de simbolización es un asunto complejo, porque significa concebir y construir un cuerpo en conciencia, en términos subjetivos, poderlo pensar en la amplitud de lo simbólico, que no es de ella del cuerpo determinado, y poderlo objetivar de vez en cuando en lo público para constatar cómo opera públicamente. De esto podríamos hablar más tiempo, pero no lo haría porque esta es la parte en que estamos, es la parte en que precisamente queremos pensar esas estructuras simbólicas, que las tomamos de un estado, digamos, del pensamiento, del tiempo, sobre todo el asunto del tiempo. El tiempo de lo simbólico no es el tiempo de lo racional, no es el tiempo de la reflexión. A veces gasta mucho tiempo para entrar en verdadera reflexión, tal vez por eso dura tantos módulos y tantos círculos, porque con el cuerpo pasa lo mismo. Entrar a un cuerpo simbólico también implica un proceso de ir precisando cuál es mi cuerpo, pero a medida que preciso cuál es mi cuerpo se vuelve más ambiguo, porque es más complejo, porque es más simbólico, porque empiezo a pararme desde una multiplicidad y desde una complejidad muy grande. Entonces Estela me pregunta que si hablamos de eso, yo digo, lo mostramos, lo hicimos presente para quien lo quisiera tomar, pero no quería explicarlo, porque si entra a explicarlo ya no está. Y esas son las cosas de IPECAL extrañas.
Bueno, muchas gracias y bonita comida.